Bueno, sufrido algún cambio de tendencia Sí. en la percepción, en la imagen, a ver qué está ocurriendo con los últimos sondeos. Gustavo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, un placer como siempre. Bueno, gracias por estar allí. Bueno, ¿hay o no hay un cambio de tendencia con respecto al gobierno que parecía en un momento que todo le salía bien y de pronto empezó como a trastabillar, especialmente el presidente? Bueno, nunca he visto eso en un gobierno argentino, ¿no? El cambio de humor en la sociedad argentina a partir de un hecho fortuito, qué sé yo. Estoy pensando en la foto de la conferencia de prensa anunciando la meta de inflación en el gobierno de Macri, después el episodio de la foto de Olivos, como episodios rutinarios que generan un momento de antes y después. Yo creo que al gobierno de Milei le está cambiando el contexto. Lo que antes le salía fácil, ahora le cuesta un montón. Hay que ver entre las causas el discurso de Davos, pero fundamentalmente el tema de la criptoestafa como el punto de inflexión a partir del cual se verifica una pérdida de reputación. Es más, para nosotros hoy el gobierno está en una virtual crisis de decepción. Esto es porque, fíjense, nosotros cuando medimos la imagen de un gobierno, vamos a buscar básicamente tres grandes dimensiones. Primero, la dimensión de la imagen personal del presidente. En segundo lugar, lo que evaluamos es la gestión, ¿no? La aplicación de sus ideas a la gestión pública. Y en tercer lugar, lo que medimos es la reputación o la credibilidad. Y creo que en este punto, en la reputación, es donde el gobierno de Milei y el propio presidente han sufrido un daño realmente importante, porque él no se equivocó, por ejemplo, en energía nuclear, no se equivocó en políticas de salud, no se equivocó en políticas educativas, se equivocó en una materia en la cual él era o es especialista, se vendía a él como un especialista en finanzas internacionales y sobre todo en criptomonedas. Entonces, a partir de ahí, es como que el gobierno ya dejó de entender un poco este cambio de contexto y sigue con sus mismas prácticas y rutinas previas. Y eso es lo que provoca, por ejemplo, que ahora, de acuerdo a nuestros datos, el gobierno está peligrosamente cerca del 60% de rechazo y apenas tiene un 41% de aprobación, ¿no? Gustavo, ¿no es normal este número en un gobierno que aplicó un ajuste como el que aplicó? ¿No llegó tarde el 60% de imagen negativa? ¿No se esperaba para antes? Puede ser, yo te la tomo, pero tomá esta que te digo yo ahora. El gobierno de Milei concurre al Fondo Monetario 14 meses antes de lo que concurrió Mauricio Macri. Claro. Es un dato, Sí. es un dato. Y ustedes saben también como yo que en la Argentina el Fondo Monetario no goza de buena imagen. De hecho, nosotros lo medimos. 63% tiene mala imagen del organismo, 63% opina que está mal que la Argentina le haya pedido fondos al Fondo Monetario o haya recurrido al Fondo Monetario. El 70% nos dijo que cada vez que Argentina le pide fondo al Fondo Monetario, las cosas terminan mal para la Argentina. Así que veamos el contexto, ¿no? El gobierno, inclusive cuando Macri concurrió al Fondo Monetario, generó una sorpresa generalizada. Y en este caso el gobierno lo que está haciendo es abriendo una duda enorme respecto de el control de la situación económica y financiera de la Argentina, ¿no? Porque ninguno de nosotros, más allá de alguna versión periodística, tiene una idea de lo que significa, de qué consta el acuerdo con el fondo, ni de cuánta plata mandan. Ahora, déjenme también decirles una cosa. Tanto de la Rúa como Macri recibieron asistencia financiera multimillonaria, ¿no? A Macri le dieron 45.000 millones y a de la Rúa le dieron 20.000 millones de dólares. ¿Y qué no te puede dar el Fondo Monetario? Destreza política para manejar el contexto. Y creo que ahí es donde está el gran problema del gobierno, porque octubre queda muy lejos y los dilemas que tiene el gobierno son de política, de gestión política y de cortísimo plazo, ¿no? Gustavo, todos los gobiernos, pero este en particular difunde el acuerdo con el fondo como una gran noticia para la Argentina y que le va a permitir despegar y demás. Ya lo hemos hablado, bueno, con el blindaje de la Rúa, Claro, de ahí en adelante. qué bueno que es dar buenas noticias y demás, siempre se lo trató de pintar de esa manera. Sin embargo, vos decís que la gente al fondo siempre lo percibe como una mala noticia. Y claro, además, desmiéntanme ustedes, ¿cuántas veces fuimos al fondo y salimos bien parados? Sí, nunca hasta acá. Bueno, es un dato objetivo. De hecho, yo creo que el gobierno tiene un problema generalizado de crisis de confianza, ¿no? La puerta que abre el gobierno desde el CryptoGate a hoy
es que mucha gente se está preguntando esto. ¿El gobierno manejó solamente mal el tema del CryptoGate y maneja bien la economía o está manejando mal ambas cuestiones? Porque el impacto en la capacidad adquisitiva de cada uno de nosotros se ha ido deteriorando cada vez más. Argentina es ese raro país en el mundo donde las estadísticas de inflación bajan, pero vos vas al súper y las cosas suben de manera desproporcionada, ni te digo los que pagan alquiler. Claro. Entonces, es una cuestión central. Incluso yo les diría, entre los propios votantes de Milei, la ida al Fondo Monetario no está tan bien vista. Eso divide prácticamente a la mitad al votante de Milei. La mitad está a favor y la otra mitad está en contra. Entonces, es realmente llamativo este contexto, porque el gobierno hasta acá venía diciendo que estaba todo bárbaro, ¿no? Que estaba que las metas fiscales, que el superávit fiscal, que la macro, que la inflación era un fenómeno monetario, que el presidente era un especialista en crecimiento con y sin dinero. Gustavo, todas esas narrativas es como que han perdido fuerza en estos días. claro. Gustavo, estamos en un año electoral. Esta pérdida que ha tenido el gobierno, pérdida de credibilidad, pérdida de confianza y de imagen, ¿está canalizándose hacia alguna otra fuerza política? ¿Está captando esto que está ocurriendo? No necesariamente, pero tampoco hay que dramatizarlo tanto porque no hay clima electoral. Fíjate que en la mayoría de las provincias, Marcos, no hay hoy candidatos, ni del oficialismo, ni de la oposición o de los partidos provinciales que gobiernan las provincias. Tiendo a creer que hay un escenario que nosotros lo registramos y lo publicamos también. Hemos publicado dos versiones, una con el PRO por fuera de la Libertad Avanza y otra sin el PRO, viendo a dónde podrían ir los votantes del PRO. Y nos llevamos una primera sorpresa. Primero, hay que decir que el escenario de tercios en la política argentina ya no existe más, es historia, ¿no? Pertenece al pasado, al 2023. Hoy tenemos claramente dos grandes fuerzas, por un lado la Libertad Avanza, que es el partido oficialista del gobierno, que reúne alrededor de un 36, un 37% de las voluntades. En el escenario con el PRO, cuando lo sacamos al PRO que mide 5 puntos, 4 se pasan de manera casi directa a la Libertad Avanza, o sea que en el escenario donde lo eliminamos al PRO como espacio, la Libertad Avanza sube al 40. Frente tiene al peronismo, a Unión por la Patria, que en el escenario 1, digamos, con el PRO, el peronismo mide 32,6 y en el otro escenario mide 32,7. Fíjense que entre la Libertad Avanza y el peronismo se lleva más del 70, quizás más cuando proyectemos indecisos, quizás un 80% de los votos en esas dos fuerzas, ¿no? Eso habla a las claras, primero, de que se está conformando un clima de polarización electoral. Habrá que ver cómo llega la economía, cómo llega el gobierno a octubre, porque eso puede ser determinante también. Claro, claro. ¿Y cómo estás viendo la provincia, Gustavo, frente a ese escenario? ¿El gobierno, la oposición en la provincia? Bueno, la definición de las candidaturas es clave, ¿no? Creo que ahí está la gran cuestión. Honestamente, hoy vemos muchos movimientos. En realidad son 9 las sillas que depara la elección nacional para Córdoba. Y uno ve la cantidad de anotados y dice, bueno, pero che, ahí no van a entrar un montón, ¿no? Hay demasiados aspirantes para tan pocas sillas. Claro. Pero creo que el gobierno de la provincia tiene en principio una fortaleza, siempre y cuando esa fortaleza vaya de la mano del ex gobernador Schiaretti, ¿no? Ajá. Creo que en esa situación, en ese contexto, Yarlora puede tener un triple momento positivo. Por un lado, se reinstala la figura de Schiaretti a nivel nacional, le genera una derrota importante a Milei, porque Schiaretti hoy derrotaría a cualquier adversario, incluso diría sin necesidad de campaña, y en tercer lugar le serviría como un bálsamo a la gestión provincial, ¿no? Porque un triunfo nunca es despreciado. Así que el gobierno provincial puede obtener esa triple ventaja. Ahora, para la oposición hay todo un dilema. Si la Libertad Avanza va a ir pura, ¿no?, con sus candidatos, inclusive repitiendo a Bornoroni, haciéndolo renunciar y haciéndolo de vuelta candidato, o bien mezclándose con De Loredo o con Juez. Habrá que ver si esa opción tiene algún grado de realismo o no, porque si vamos a suponer la hipótesis donde la Libertad Avanza va pura,
y bueno, van a tener que buscar entrar a la Cámara de Diputados por su cuenta. En el caso de Loredo, tiene la nada sencilla tarea de sacar más de 9 o 10 puntos para poder ingresar como diputado. Y con la fragmentación que tiene el radicalismo, déjame señalarte la eventual presencia también de Ramón Mestre, acompañado por otras figuras del radicalismo importantes, que puede generar 2 listas radicales compitiendo por un escaño nacional, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias por este análisis. Un gusto, como siempre, escucharte. Contrario, un fuerte abrazo. Abrazo. Bueno, así está el escenario en cuanto a la imagen del presidente después de una serie de traspiés, una crisis de confianza y de credibilidad, dice Gustavo Córdoba. Hay que ver cómo se va armando el panorama de ahora en adelante y qué respuestas tiene el gobierno desde lo económico para que le sirva de impulso en la imagen política en un año netamente electoral.